Hola, ¿qué tal? Gracias por darle clic al video. En esta oportunidad nos toca abordar el problema de la resistencia y las primeras intervenciones sobre esta. A propósito de las lecturas que hacía su audiencia, han sido principalmente Manoní, otros personajes, otras personalidades, sobre algunos textos relacionados con la técnica, principalmente sobre psicoterapia, pero también los estudios sobre la histeria. En estos primeros momentos se aborda principalmente la transición que hace Freud desde su técnica hipnótica y también cuando decide abandonarla, debido, por supuesto, a lo caprichoso y caprichosa que le resultaba, pero también porque había descubierto un lugar intermedio entre la hipnosis y el diálogo propiamente analítico. Entonces, Freud decide en un cierto momento dejar de lado la hipnosis. Recordemos que la hipnosis, a pesar de que hoy en día se le caricaturice bastante, principalmente en películas, en libros y un largo etcétera, ha sido y es y sigue siendo resultante de una experiencia y que ha sido efectiva en distintos ámbitos. Nada más cuesta ver Instagram y algunas propuestas que hacen algunos colegas sobre las regresiones o la hipnosis. Pero básicamente la hipnosis es la sugestión radicalizada, llevada a un punto bastante cúlmine de la experiencia humana. Entonces Freud decide abandonarla, pero mantiene la presión sobre la frente. Esta experiencia le resultaba a la paciente o al paciente bastante sugestionada, sugerible, porque es en ese momento en que lisa y llanamente podrá recordar aquellas experiencias ocasionadoras del síntoma. Entonces Freud hacía la mímica de levantar las manos de la frente y decirle: usted va a recordar cuando yo levante las manos de su frente. Entonces, evidenciando un poco la materialidad a través de esta mímica de la resistencia, y que la resistencia se siente. La resistencia es expresa en varios sentidos. Entonces, Lacan asevera que las nociones sobre la resistencia, al menos en la obra de Freud, son bastante antiquísimas. O sea, están instaladas allí desde el principio. Y que la resistencia, primero, por una parte, está asociada a la noción del ego, y que es el ego quien vendría a ser el representante de esa masa ideacional, como la llamaba Freud, que vendría a significar el paciente. Es decir, el paciente como un conjunto de creencias, por ejemplo, religiosas, identificaciones, por ejemplo, fraternales, paternales, maternales, etc. Ese vendría a ser el conjunto de representaciones. Y sumada a esta noción del ego estaría la de la contratransferencia, que vendría a ser, por supuesto, la intervención del ego, del analista. Es decir, los prejuicios, la suma de los prejuicios del analista. Entonces, es en este punto en que Lacan elabora un poco la noción de resistencia y dónde se encontraría. Entonces dice que la resistencia viene de la mano de aquel movimiento que el analista, procurando obviamente buscar aquella experiencia formadora, aquella experiencia ocasionadora del síntoma, de lo que sufre actualmente la persona, se da en medio de
una búsqueda por un núcleo que se hallaría solapado infinitamente de muchos discursos. De hecho dice que el núcleo patógeno vendría a ser una historia más, entre tantas, pero que de alguna forma se fue aglutinando distintas historias alrededor de esta. Entonces, la experiencia de la resistencia es palpable en ese sentido. O sea, uno va avanzando hacia el núcleo patógeno y es en ese momento que hay una experiencia radial, hay un movimiento radial de ese núcleo que expulsa de alguna forma hacia afuera y que toma en la forma del discurso de la persona que lo padece palabras como no me acuerdo o no quiero entrar allí. Es explícita la resistencia. En ese sentido, Lacan dice que es el ego, o sea, el ocasionador, este movimiento es el ocasionador de las diferentes resistencias que podemos experimentar en un análisis. Entonces dice que Freud, al transitar, al hacer este tránsito de la hipnosis propiamente tal a un método bastante parecido al que utilizamos hoy en día, se dan de alguna forma dos casos, el de Lucy R. y el de Ana O. En este sentido, Lucy R. de alguna forma aborda, o sea, con esta paciente aborda Freud algo que solo se puede dar en una experiencia primera y que no hay que dejar de lado la noción de que esta experiencia que está haciendo Freud es la primera, no es las que vinieron después, es la primera. Él no actuaba con un método propiamente tal, sino que iba investigando y en este investigar se daba cuenta de ciertas nociones. No es como lo que hoy en día aprendemos, sino que es lo que se hacía allí, o sea, la experiencia singular de la primerísima. Entonces no hay que dejar de lado esto cuando intentamos comprender los ámbitos de la técnica. En este sentido es que Lacan decide a estas alturas del seminario proponer un análisis que permita dar cuenta, o sea, propone una forma de abordar los textos técnicos y teóricos a la forma de, o como si fuera una sesión. En este sentido, aborda el texto freudiano descubriendo los movimientos inconscientes que hay en su obra misma. Y yo creo que es a partir de aquí que se hace una propuesta bastante fuerte y que durante las próximas clases podremos ir palpando de alguna manera. Bueno, eso les quería transmitir. Gracias por la atención y nos estamos viendo en otra oportunidad.